Linda Escavarna, de 25 años, se está preparando para emprender un épico viaje en auto en solitario. Vacaciones de 3 semanas del trabajo. Definitivamente fue una escapada. Solo un tiempo para alejarse un poco de las tensiones de la vida diaria. Linda era estudiante de enfermería de Pittsburgh e iba a viajar a lo largo de América. Un viaje que espera que satisfaga su afán de aventura. Yo era algo rebelde a veces, con mis propias ideas sobre las cosas. Cuando eres joven, 25 años, el mundo no parece tan peligroso. Quería ver Estados Unidos. El plan era conducir de 6 a 8 horas al día y después encontrar un campamento. Armar una tienda, dormir y luego partir temprano la mañana siguiente. Y para hacerle compañía en el viaje, trajo a su mejor amigo, su perro Coco Jean. ¡Allí! Fue la primera mascota que había tenido desde cachorro. Estábamos muy unidos. Sin duda mi hijo, mi bebé. Día 1. Linda pasa 2 semanas viajando más de 3.000 kilómetros por todo el país. Pero antes de que ella regrese a casa, quiere hacer el viaje aún más especial con la caminata final hacia el imponente Gran Cañón. Era uno de los lugares que quería visitar, porque es una de las maravillas naturales del mundo. El Gran Cañón es conocido como un destino turístico épico, pero también muy popular para senderismo. ¡Vamos! Antes de que se adentre en el cañón, Linda se detiene en una tienda para comprar postales y hacerle saber a su familia que está bien. En una de las postales vi un conjunto de cascadas y pensé, oh, me encantaría verlas. Pero no estaba segura de dónde salir, ni qué tipo de caminata era. ¿Sabes si hay alguna clase de tours organizados a las cascadas? No hay tal cosa. Si conduces hasta el campamento de la cima de la colina, puedes descender hacia el pueblo Supai y las cascadas están ahí abajo. Perfecto. Entonces escribí mis postales. Y recuerdo haber mandado una de ellas a mi hermano y a mi cuñada. Para llegar a las cascadas, Linda y Coco Jean deben conducir hasta un punto de encuentro al comienzo de la caminata. No sabía que me tomaría tanto tiempo porque creo que eran tal vez 55 kilómetros, pero eran todos caminos de tierra. Así que me tomó un par de horas atravesar eso y finalmente llegar a la cima de la colina. Para cuando llegan ya es hora de almorzar. Es tarde para iniciar una caminata. Pero sin inmutarse, Linda se dirige al valle. ¡Vamos! Me sentía desbordada por el tamaño y la enormidad de todo aquello. Era diminuta. Son 12 kilómetros hasta las cascadas cerca del pueblo indígena Supai, donde Linda planea pasar la noche y luego regresar a su auto por la mañana. El calor hace la caminata lenta. Y después de unos kilómetros, el sendero se vuelve difícil de seguir.
Para media tarde, Linda todavía está lejos del pueblo de su pai. Escuché un sonido detrás de mí y cuando volteé vi que era una caravana de mulas. Y creo que había leído algo al respecto de que así es como toda la comida y su correo son transportados a esta reserva india. El perro empezó a ladrar y me preocupé porque sabía que este era el territorio de los indios y no quería causar problemas. Así que nos detuvimos y los dejamos pasar. A medida que avanza la tarde, el sendero parece interminable. Mientras caminaba, noté que el sol comenzaba a ponerse. Con la luz empezando a atenuarse, Linda sabe que tiene que llegar al pueblo indígena antes del anochecer. Y mientras llega al final del sendero, Se escuchó un suspiro. Desciendes hasta el pueblo Supai y las cascadas están ahí. Pero el letrero no estaba bien señalizado. No sabía si debía girar a la derecha o a la izquierda. un camino lleva hacia las cascadas y a la seguridad del pueblo indígena. El otro te adentra en la vasta inmensidad del Gran Cañón. Por alguna razón, giré hacia la derecha. Pensando que se dirige hacia el pueblo, Linda se adentra con Coco. Pero después de otra hora más de caminar, todavía no hay señales de vida. En ese momento estaba empezando a sentir que probablemente debería estar cerca. ¡Coco! Con la noche acercándose, Linda sabe que es muy tarde para regresar e intentar girar a la izquierda. No tiene opción más que seguir. Si no llega al pueblo indio antes que sea de noche, estará varada en medio de la nada. En el cañón, la noche llega muy rápido, por los muros que tiene. Allí abajo estaría completamente oscuro y no podría ver. Mientras caminaba, el sol se estaba poniendo. Eso fue una gran preocupación. La mochila de Linda pesa más de 9 kilos y la está retrasando. Sabía que estaría mejor sin ella, porque empezaba a pesar en mi espalda. Dejar la mochila significará abandonar su saco de dormir, su comida y su única reserva de agua. No tendría nada excepto la ropa que llevaba puesta y algunos artículos que tenía en mi bolso. Sin experiencia en estar en la naturaleza, Linda toma una terrible decisión. Pensé que podría buscarla en la mañana siguiente. ¡Coco! Mi prioridad era llegar a la reserva india, llegar a algún lugar seguro antes de que anochezca. ¡Hola! Pero al caer la noche, Linda y Coco son solo diminutos puntos en el vasto suelo del cañón. ¿Hay alguien ahí? Estaba muy alarmada al ver que oscurecía y no estaba donde necesitaba. Me di cuenta de que no estaba en el sendero correcto. Y con la luz menguando, Linda no tiene posibilidad de regresar por su mochila. Empiezas a pensar en las peores cosas que pueden pasar. ¡Ayuda! Y simplemente quedé abrumada por el miedo. ¿Hay alguien ahí? ¡Ayúdenme!
¡Ayuda! La primera noche fue devastadora. Fue muy aterradora. No puedes ver nada. Aparte de las estrellas que están en el cielo, no hay iluminación artificial de ningún tipo. Mientras la temperatura en el fondo del cañón baja, Linda está totalmente desprotegida contra el frío. En mi mochila tenía mi saco de dormir y toda mi comida y mi agua. En la oscuridad de la noche, Linda no puede encontrar su mochila. Así que, sin eso, realmente no tenía nada para protegerme de los elementos. Nada para sostenerme. Su única fuente de consuelo es su mejor amigo, un perro, Coco Jean. Coco Jean se quedó a mi lado. Estaba agradecida de tenerlo porque podríamos acurrucarnos. Y él me brindaba algo de calor. Lloré intermitentemente, creo que toda la noche. Solamente por miedo y por no saber qué me iba a pasar. Día 2. A la mañana siguiente, cuando amaneció, como había estado deambulando, no estaba segura de dónde me encontraba. Estaba desorientada. Durante la noche, Linda se desvió del camino y ahora ha perdido el rumbo en el laberinto del Valle del Gran Cañón. Está completamente varada en 3.000 kilómetros cuadrados de desierto estéril. Me arriesgo a caerme y romperme un tobillo o algo así. No me di cuenta de lo débil que estaba debido a la falta de comida. Mi coordinación no era tan buena como normalmente hubiera sido. Buscaba dónde agarrarme y dónde poner los pies. Además, tenía este bolso con la botella de agua adentro, así que también intentaba tener cuidado con eso. En un instante, se acabó el suministro vital de agua de Linda. Ahora no tiene nada para sostenerse en el abrasador calor del Gran Cañón. Estaba molesta conmigo misma y luego pensando en qué condiciones estoy. Estoy lejos de mi fuente de agua y dejé caer la única botella de agua que tenía. Y estoy volviendo otra vez al principio. Aunque había perdido la botella de agua, seguía decidida a subir para tener una mejor vista. Pero cuando Linda llega a la cima del altiplano, se da cuenta de que sus esfuerzos han sido en vano. No podía obtener una vista mucho mejor que desde el fondo del cañón. El área es simplemente inmensa. Todos esos pequeños cañones laterales y realmente nada que pueda sugerir algún tipo de civilización. Simplemente numerosas formaciones rocosas. Buscaba algún punto de referencia. Por primera vez en días, Linda descubre que no está sola en el cañón. Al ver esos caballos, pensé, si hay animales aquí, ¿dónde obtienen su agua? Lo otro esperanzador era que si hay caballos, entonces tal vez habría hombres que los estuvieran pastoreando o algo así. En el paisaje desolado, esta señal de vida le da a Linda una fe renovada.
De alguna manera, empiezas a pensar de manera extraña. Pensaba que quizás podría agarrar uno de los caballos y salir del cañón montado en él. Pero me doy cuenta de que fue probablemente muy poco realista, porque solo podías acercarte un poco a ellos y luego se alejaban corriendo. Así que no podía acercarme a más de unos 15 metros de ellos, como mucho. Una vez más, Linda está sola. Pero seguir a los caballos la ha llevado a una vista mucho mejor. Noté charcas de agua. Y recuerdo mirar y ver pequeños insectos o algo así nadando alrededor y pensé, no tengo más remedio que beberla porque es la única manera de sobrevivir. El agua estaba un poco amarga, pero era agua. Y sabía que podría hacerme sobrevivir un día más. Al caer la noche, Linda no puede dormir bien. Y está atormentada por pesadillas. Comencé a tener algunos sueños de animales que se acercaban a mí y me arrastraban. ¡Ayuda! Día 18. Ahora seriamente desnutrida, Linda empieza a fantasear con un fin a su hambre. Empecé a pensar mucho en la comida. Y entonces me sentaba en una roca y pensaba en distintos menús de cena. Y escribía eso en mi diario. Costillas de cerdo y papas gratinadas, ensalada mixta y coliflor con salsa holandesa. De alguna manera sentía como si estuviera masticando los menús que escribía. Día 19. Estaba sentada allí descansando y tomé la decisión de peinar mi cabello, aunque no sabía bien para qué. Casi 3 semanas después de haberse perdido, finalmente Linda escucha el sonido que había anhelado. Puedo escuchar el sonido de las hélices girando y sabía que estaba cerca. En Pittsburgh, cuando Linda no llega al trabajo, su familia nota que está desaparecida por la postal que les envió. Han iniciado una búsqueda aérea del cañón. Parece que su calvario finalmente ha terminado. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hey! Es imposible ver a Linda desde el aire. Fue devastador que no me vieran, pero puedo entender por qué no lo hicieron. Linda se da cuenta de que si no puede ser vista desde el aire en el vasto cañón, las chances de ser encontrada son casi nulas. El hermano de Linda y su cuñada se han unido a la búsqueda. Pero cuando llegan al campamento donde Linda comenzó su caminata, lo que ven les da un mal presentimiento. ¿Es su coche? Sí, el coche de Linda ha sido forzado, pero sigue estando donde lo dejó hace casi 3 semanas.
Estábamos hablando y nos dijeron que prácticamente no había ninguna posibilidad de que Linda aún se mantuviera con vida. Si es que ella se había perdido en los cañones, no había muchas chances de encontrar su cuerpo. Estábamos en una misión espantosa. Lo aterrador era que todos los cañones se veían iguales y no estaban marcados por nada, con alguna excepción de algún viejo cartel de madera. Llegan al mismo cartel donde Linda, por error, dobló a la derecha y se perdió en la naturaleza. ¿Qué piensas? No lo sé. Claramente, por aquí. El hermano de Linda y su cuñada giran a la izquierda, hacia el pueblo de Supay, y se alejan de donde Linda sigue varada en el cañón. Tenía miedo por Linda. La chance de sobrevivir después de perderse en un lugar así parecía muy remota. Mental y físicamente exhausta y peligrosamente deshidratada, Linda finalmente pierde toda esperanza de salir con vida. Ahora, la muerte es su única salida. Mi prioridad era encontrar un lugar donde pudiera quedarme dormida y, con suerte, morir mientras dormía. Pensé, probablemente sea el fin. Recuerdo acostarme y pensar si tal vez podría morir mientras dormía. Esa sería quizás la manera más pacífica de morir. Pensé que, si no lograba salir de allí, mis padres nunca sabrán realmente lo que pasó. Mi madre había perdido a su hermano menor y ella es una mujer que había pasado por ese trauma en sus años más jóvenes. Y para mí eso fue un golpe devastador. Pensar que estarían pasando por eso. Después de 19 días luchando por mantenerse con vida, Linda se rinde. Día 20. Escuché voces. Y era casi como, ¿esto puede ser producto de mi imaginación o es real? Cuatro nativos americanos del pueblo local habían notado huellas en una zona donde los turistas no suelen aventurarse. Y usando métodos tradicionales de rastreo, lograron localizar a Linda en el vasto cañón. Podías notar por las expresiones en sus caras que estaban muy sorprendidos de encontrarme viva. Era felicidad. Y esperándola en la aldea indígena cercana, están su hermano y su cuñada. Ella lucía maravillosa y también terrible. Estaba con aspecto esquelético.
y ella tenía el color de los ladrillos del suelo del cañón. Fue muy emotivo. Fue la mejor sensación del mundo. Los tres simplemente nos abrazamos, juntamos nuestras cabezas y lloramos, de verdad. Las lágrimas brotaron. Para Linda, sin embargo, la mejor sorpresa de todas, los lugareños encontraron a Coco Jim perdido vagando entre el cañón. Fue un reencuentro feliz también. Sí, él estaba muy feliz. Hubo muchas cosas que no hice correctamente. Muchas cosas. Y hasta el día de hoy, no puedo entender por qué, con todos los grandes errores que cometí, ¿cómo logré sobrevivir? A pesar de su calvario, Linda se recuperó completamente y pudo casarse y formar una familia. No creía que era mi momento de partir. Y eso se quedó conmigo. Solo la persistencia y la voluntad, la fuerte voluntad de sobrevivir. Tal vez allí. Los mejores amigos y compañeros de montañismo, Jim Davidson y Mike Price, están cumpliendo un sueño. Subir al Monte Rainier, una de las montañas más altas en Estados Unidos. Hoy será un día frenético. ¿Listo? Hagámoslo, Jim. Hagámoslo, hermano. Han estado escalando juntos durante 4 años. Conocí a Mike en 1986, en la Universidad Estatal de Colorado. Compartíamos el mismo amor por las montañas. Al recorrer montañas juntos por Estados Unidos, Jim y Mike fortalecieron su amistad. Él tenía experiencia en montañismo. Lo admiraba como alguien más experimentado. Pero el Monte Rainier llevará su alianza al límite. Mientras se preparan para escalar la temida Liberty Ridge, Creo que lo que nos emocionó a ambos fue que sería un avance en nuestra amistad y sociedad. en la tercera mañana de su viaje están listos para el tramo final, hacia la cima. Escalar crea lazos intensos. Pasamos dificultades, disfrutamos recompensas y lo haces con alguien a quien aprecias y en quien confías. Para Jim, este es su desafío más difícil hasta ahora. Estar con su experimentado amigo Mike le garantiza que está seguro. ¿Estás bien, Jim? No lo sé. Es difícil. Revisa tu equilibrio. Pensé, no sé si puedo lograrlo. Se ve empinado y aterrador. No puedo hacerlo. Sube un poco. Mike me impulsaba hacia adelante. Vas bien. Pensé, si Mike piensa que puedo, seguro sea así. El liderazgo experto de Mike le dice que su empujón final hacia la cima será exitoso. Cuando subí el casquete de hielo, Mike estaba sentado con una gran sonrisa. Bienvenido a Liberty Cup. La recompensa son unas vistas espectaculares en un día perfecto. Es una experiencia muy espiritual. Estás ahí arriba y sientes una conexión a la tierra y a algo aún más grande. Para sentir la magia de la montaña, tienes que esforzarte y estar dispuesto a aceptar riesgos. Para Jim y Mike, llegar a la cima es un logro. Después de haber cumplido su sueño, están listos para regresar a casa. Pero antes, se enfrentan a una decisión difícil. Las rutas de descenso más estándar están en el lado sur en Disappointment Cleaver. Funcionaría bien para bajar, pero nos dejaría en el lado opuesto de donde estaba nuestro coche. Así que toman otra decisión: tomar la ruta noreste más corta hacia abajo.
9:30 am. Es un viaje de 8 horas de regreso a la base. Oye, Jim. ¿Qué? No quiero que pienses en una cerveza helada. Ya basta. Pero Jim y Mike también saben que deben permanecer atentos. Saben que, oculto debajo de la nieve, el paisaje es un campo minado de barrancos y enormes grietas. Todos los glaciares en Rainier tienen enormes grietas en el hielo. A veces son visibles o se ocultan con la nieve. A medida que pasan las horas, el riesgo de caer en grietas aumenta. El sol suaviza la nieve, debilita el hielo. Eso puede hacer que la ruta colapse. Pero Jim sabe que estar atado a su amigo con una cuerda es peligroso. Si él cae, Mike intentará salvarlo con toda su fuerza. Literalmente sostienen tu vida en sus manos. Bien, aquí es más profundo. Bien. Se crea una amistad muy profunda e intensa. (10:30 am). Tras una hora descendiendo, notan que el sol calienta toda la ruta. Mientras descendíamos, empezamos a sentir cómo el sol iba calentándonos con fuerza. A medida que la temperatura sube, la nieve de la superficie se va debilitando rápidamente a su alrededor. Manténlo. Nuestras botas se hundían y las piquetas iban más profundo. Jim y Mike ahora avanzan de a poco. De a poco, Jim. Lo sé. En esas circunstancias, un paso en falso y podría morir. Tómalo con calma, Jim. Y de repente, sentí algo. ¡Wow! El suelo debajo mío colapsó. Hay una gran grieta, amigo. No iremos por aquí. Tómalo con calma, Jim. Intentemos ir un poco a la izquierda. Estuvieron cerca. Y Jim se da cuenta de que el peligro real acecha por todos lados. Examiné el suelo frente a mí y se sentía firme. Ve despacio, Jim. ¿Todo bien? Di un paso y me hundí hasta el tobillo. ¡Wow! Di otro paso. Se sentía firme. Así que avancé. Muy bien. Me golpeé contra la nieve. Sabía que no podría detenerme. Grité, ¡nos caemos! Me movía en la oscuridad. Y me di cuenta de que era una gran grieta. Si Mike no logra agarrarse en la superficie, entonces nadie puede evitar que ambos caigan. Parecía avanzar muy lentamente. Pude pensar sobre lo que sucedía y lo que podría pasar. Y cómo íbamos a aterrizar. Fue un terror absoluto. Estaba atado a Mike, así que pensé que pronto la cuerda me detendría.
Mientras Jim se desliza hacia abajo, piensa que con un buen agarre Mike los detendrá de caer. Unos 3 metros. 6 metros. 12 metros. Mike debía frenarnos. Extendí mi mano y podía escuchar lo rápido que me movía por el ruido del guante rozando la pared en la oscuridad. Me desplacé y se sentía como caer al vacío. El lazo en mi muñeca se había soltado. La piqueta cayó, no podía detenerme. Ahí mi mente vio que había caído 15 metros. Pensé, si estoy a 15 metros y hay 15 metros de cuerda entre Mike y yo, significa que él está al borde de la grieta. Voy tan rápido que va a ser difícil atraparme. Y pensé, vamos Mike, afiánzate por favor. Porque ya llegaba al borde. Sentí la cuerda tirar y luego aflojarse. No sabía bien qué significaba. Una sensación de impotencia y una especie de tristeza, porque ahora no hay nada que podamos hacer. La brutal caída de Jim y Mike desata el terror de todo escalador. Una avalancha. Me quedé atónito. Jim está completamente atrapado y no puede moverse. Sentía el peso presionando mi cuerpo. No podía creerlo. Había sobrevivido esa caída y estaba enterrado vivo. Sobre él hay solo un pequeño espacio de aire y esos minutos asfixiantes. Ayuda. No puedes controlar el miedo. Simplemente surge. No podía ver bien cómo salir de la nieve. Me sentía impotente. Solo debo sentarme y esperar morir cuando se me acabe el oxígeno. Desesperado, él reúne cada último átomo de fuerza para intentar encontrar una salida. Concentré toda mi fuerza en mi mano derecha. Empujé con fuerza con mi brazo derecho hacia arriba. Jim sobrevivió, pero no hay señal de Mike. ¡Mike! ¡Di algo, amigo! Escuché a Mike responder, cerca de mí. Y escuché un gemido. ¡Mike! ¡Mike! Sabía que estaba herido. Sin que lo detengan, Mike ha sufrido la fuerza completa de la caída.
Mike. Mike. Lo escuchaba respirar con dificultad. Mike, respóndeme, amigo. Cavé más rápido. Di algo, amigo. Escuché a Mike exhalar y no inhaló. Entonces pensé, no puede ser que no respire. Seguro pasé por alto el sonido. Mikey, quédate conmigo, amigo. Mikey, Mikey. No podía creer lo que pasaba. No respiraba y tenía que hacer algo. ¿No? ¿Qué? Quédate conmigo, amigo. Mike. No obtuve respuesta. Sentía cómo el miedo se apoderaba y comenzaba a hervir dentro de mí. Para salir con vida, Jim debe usar todo lo que Mike le ha enseñado. Nunca había escalado algo así. Sin Mike para ayudarlo, Jim debe recuperar los tornillos por sí mismo, gastando tiempo y energía vital. PM. Luego de horas brutales, Jim está por enfrentar su último gran obstáculo: el desplome. Si lo supera, le quedarán 6 metros por escalar. Pero sabe que tiene sus últimas reservas de energía. Estaba agotándome y me movía cada vez más lento. Me sentía agotado. Todo se detenía. Jim estaba solo, agotado y desesperado. Era demasiado para él. Mi mente y mi cuerpo estaban agotados. No sabía si podría resistir. No tenía más fuerzas. Jim perdió una herramienta poderosa: su confianza. Solo pensaba en Mike. Y sus padres en casa. Debía salir de allí y decirles lo que pasó. Aunque nadie supiera si me estaba rindiendo al frío y al sueño, no hubiera sido honrado para quienes me habían ayudado y me enseñaron. Mike me enseñó a siempre dar lo mejor. No te rindas, aunque sea difícil. Continúa. Jim debe encontrar la fuerza necesaria para llegar hasta la cima. 5:45 PM.
Si salgo de allí sin colapsar ni morir, sería un éxito porque me encontrarían. Y podrían encontrar a Mike. Nos hallarían a los dos. Saldríamos de ahí. Y veía cómo el clavo se movía y la sangre se congelaba. Me di cuenta lo que indicaba, el avance que había hecho. Era un juego psicológico de mostrarme que, aunque era doloroso, lento y aterrador, avanzaba. Tras varios metros y horas infernales, Jim llegó al desplome. Es lo único que lo separa del borde de la grieta. Estaba cerca. Para superarlo y salir con vida, debe arriesgarse. Tenía un problema. No llegaba más allá del borde. No puedo hacerlo. Sube un poco. Pensé, debo hacerlo, no tengo opción. La opción de Jim era intentar subir por el borde del desplome. Si comete un error, caerá hasta morir. Respiré. Logré asegurarme al tornillo superior y quité la piqueta del tornillo inferior para agarrarme. Me di cuenta de que acababa de cometer un grave error. Jim rompió la regla de oro. Se ha atado al pecho en lugar de a la cintura. El arnés me apretaba el pecho, dejándome sin aliento. Una voz me decía que se había terminado, que moriría colgado. Jadeaba intentando respirar. A veces conseguía aliviar un poco el peso fijando una herramienta en la pared. Respiraba y me resbalaba, volviendo a caer sobre el arnés que me apretaba. Debía soltar el tornillo. A menos que encuentre un poco de energía, Jim sabe que le quedan segundos de vida. Cuando miré hacia abajo ya estaba a unos 18 metros. Me di cuenta de que había llegado al límite de lo que creía que podía ser la escalada. Finalmente, habiendo logrado lo que parecía imposible hace unas horas, Jim sabe que le queda poco para llegar y salir. Estaba tan agotado por lo que había hecho. Me pregunté si tendría la fuerza suficiente para poder llegar hacia la superficie. Pero el sol se va poniendo rápidamente y las temperaturas comienzan a caer drásticamente. Jim se desespera por llegar lo más rápido posible.
Y pensé, si puedo escalar libre, podría escalar 4 o 6 metros en minutos. Saldré en un minuto. Sentía mucha energía. Me atraía la idea de que con solo un minuto de energía y esfuerzo, estaría afuera. Escuché la voz de Mike muy clara. Me decía que no lo haga. Me decía que no tenía fuerza y podía resbalar y caer, y se acabaría. No corras riesgo. Esas palabras le marcan la diferencia entre vivir y morir. Sin importar qué tan complicado sea, Jim debe seguir escalando. Ya no podía sostener la piqueta. Ese peso se volvió demasiado para mí. Me estaba quedando con poca energía. Seis p.m. Luego de más de 5 horas escalando 24 metros, alcanza la superficie. Pero a menos que se agarre firmemente a la delgada capa de nieve, podría caer de nuevo dentro de la grieta. No quería creer que podía caer de nuevo al fondo y volvería a donde comencé en el último segundo. No puede terminar así. Y esta voz emocional en mi mente me gritaba que haga algo. Me daba confianza, decía que me lance. Miré justo hacia donde había visto a Mike antes de caer y vi dónde estaba. Había un gran surco en la nieve que me demostró que Mike había luchado muy duro para frenar. Me desaté de la cuerda. Desatando la cuerda que lo conecta con Mike, Tim cumplió con su deber hacia su mejor amigo. Y la familia de Mike podrá llevar su cuerpo a casa. La emoción que reprimí dentro durante más de 5 horas se desbordó. Solo repetí en voz alta, estoy vivo. ¡Aquí! El pedido de auxilio de Jim fue escuchado por 2 guardabosques y voluntarios. Ahí supe que me habían visto. ¡Aquí arriba! Me ayudarían. El cuerpo de Mike Price fue recuperado al día siguiente, y gracias a él, Jim sobrevivió con solo heridas menores. Antes de regresar a casa, solo quedaba algo por hacer. El último día juntos, Mike y yo hablamos sobre comer un buen bistec y un par de cervezas. Así que fui al bar. Y pedí 2 cervezas, una para mí y una por Mike. Gracias. Y bebí ambas. Desde el accidente, Jim no perdió su amor por las montañas. Enseña a nuevos escaladores a respetar la naturaleza. Cada año, el 21 de junio,
realiza una escalada especial para celebrar la vida y los momentos que él y su amigo pasaron en las montañas.